Fabi, mi hijo tiene dificultades para permanecer sentado a la hora de hacer la tarea. Justo ahorita que comenzamos la escuela, no hay forma ni manera y yo de verdad que he optado por o pagarle a un tutor o yo misma hacerle la tarea o que no haga la tarea o todas las tardes cada vez que yo miro el reloj y sé que es hora de sentarnos a hacer la tarea, yo pego gritos y me entra una ansiedad horrible. ¿Qué hago? ¿Por qué está sucediendo esto? Mi hijo no logra enfocarse, sentarse, tengo que repetírselo 1000 veces. Si esta es tu problemática, yo te voy a invitar a que termines de ver todo el video para que entiendas el por qué y qué vas a hacer tú en casa para poder ayudar a tu pequeño. Por cierto, si tú todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas y que enciendas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Bueno, la explicación sensorial de quizás el por qué esto pueda estar sucediendo es que a tu niño le cuesta registrar esa información que viene del cuerpo, que es la parte propioceptiva, que es todo lo que tiene que ver con fuerza, y la parte vestibular, que es lo que tiene que ver con movimiento. Para poder nosotros sentarnos y escribir necesitamos información de estos sentidos y quizás tu pequeño la está buscando afuera y lo estamos obligando a que se siente y por ende su cuerpo no puede y no va a poder procesar todas las informaciones que se requiere para poder estar enfocado, para poder socializar, para poder tener una conversación, para poder realizar una tarea, etcétera, etcétera. Entonces, es como decirte, si yo no he comido y tengo hambre, yo no puedo pensar en otra cosa, yo no puedo tener una reunión antes de que yo coma para poder estar como que, ok, ya, ahora sí funciona. Sucede más o menos lo mismo, pero en temas de movimiento. Por ende, ¿qué te voy a recomendar? No hagas que el niño se siente en un asiento tradicional, en una silla. Ofrécele que sustituya la silla, quizás por un hippity ball, así se llama, que es como una pelotita como la de yoga, pero tiene como un handle, como una manillita en el cual pueden rebotar. Puedes hacer que reboten antes de que hagan la tarea o ofréceles que se sienten en esa pelota de yoga y puedan tener esa sensación de rebote mientras la hacen. Ofréceles también que coloquen una liga de hacer ejercicio en la pata de la silla para que puedan tener esa sensación en los pies de estirar, de resistencia y puedan lograr enfocarse. Te invito a que hagas 30 minutos antes de la tarea actividades de movimiento. No cuenta ver televisión, no cuenta, es que se movió con el brain break del YouTube. No, tiene que ser 30 minutos de movimiento o los llevaste al parque o en tu casa para que prepares a ese cuerpo a que esté listo para poder enfocarse, atender y hacer todo lo que necesito a la hora de realizar mis tareas escolares. Puedes colocarle también cosas pesadas en las piernas mientras el niño está sentado. Puedes ofrecerles diferentes texturas. Pueden ser un velcro debajo del pupitre o de la mesa, cosas que se estiren. Ojo, siempre y cuando no los distraigan. O sea, ese objeto no va a ser un distractor, o sea, no va a ser de juego, sino que más bien va a ayudar al niño a que logre atender y ese enfoque que se requiere. Déjalos que también puedan morder o tener snacks, meriendas de forma crujiente. Si ya son más grandes, que puedan de pronto mascar chicle, obviamente sin azúcar para que no les dé caries. También succionar con pitillos líquidos, yogur o agua o de pronto el jugo natural que mamá le hizo. Trata de evadir las distracciones auditivas lo más posible, el televisor también, la parte visual, apaga todo para que el niño se pueda enfocar. Si ves que hay ruido y están los otros hermanos y no se puede, que se coloque de pronto unos audífonos para que les pueda bajar como esa distracción y el ruido que pueda tener. Hazlo que también trabaje en superficies verticales, como trabajar en un
con un caballete de estos que tú les pasas la hoja, ahorita se me olvidó el nombre en inglés, se llama ISO, pero ustedes saben, como esa pizarrita que está así de forma vertical en vez de en esta superficie, sentados en la mesa. Y permite que el niño, si necesita, pues pararse y no utilizar tanto la silla, pero sigue haciendo la tarea y pues está bien, déjalo. Así que bueno, ahí tienen un par de estrategias que pueden utilizar en casa en estas épocas de comenzar la escuela y hacer las tareas que sabemos que es una batalla campal en muchos hogares. Nos vemos en los próximos videos.